quiero que se lleven un mensaje muy concreto. El adulto mayor como potencial donador de órganos, conforme ha ido creciendo la pirámide poblacional, sabemos que la expectativa de vida es mucho mayor. Entonces, en México, datos del Senatra del 31 de diciembre del 2017, hay 21.521 personas en espera de un órgano o tejido. La mayoría están entre 13 y 35 años, y en 2017 tan solo se registraron 2.054 donaciones en todo México. Se hicieron 7.132 trasplantes, lo cual impactó un incremento en el 23% de los que se habían hecho previamente. Y los más demandados, ¿cuáles son? Se hizo uno de pulmón, 7.267 de córnea, de riñón se hicieron 13.702, de hígado 365 y de corazón 47. En la UMAE de San José, en promedio, estamos haciendo de 150 a 170 trasplantes anuales de donador vivo. Lo que les comentaba, conforme ha ido creciendo la pirámide poblacional, la expectativa de vida es mayor. Y antes se tenía la idea de que el donante mayor, o tener más de 60 años, tus órganos ya no sirven, entonces se desechaban esos órganos. Sabemos que parte del envejecimiento, la reducción en la tasa de filtración glomerular después de los 40 años, oscila, dependiendo de los estudios que ustedes aprecien, de 0.7 hasta 1.5 mililitros por año. Entonces, para una persona de 60 años, el estimado que ya haya perdido es de un 20% en su función renal. Por lo tanto, hasta 32% de la masa renal nefronal en personas mayores de 80 años. Esto también va aunado a la reducción en el tamaño de los telómeros, de los cromosomas, y una capacidad reducida para la replicación de las células parietales. Aunado a todo esto, salió lo que ya comentó la doctora Abril, que son los criterios expandidos, en el cual tenemos un riesgo de fracaso del injerto en los receptores 1.7 veces mayor que con los criterios estándar. Y bueno, ¿qué son los criterios expandidos o a qué nos referimos? Es aquellos pacientes mayores de 60 años o una edad comprendida entre los 50 y 69 años, o dos de los siguientes factores: que tengan hipertensión arterial, que tengan una creatinina sérica mayor de 1.5 o una muerte por un accidente cerebrovascular de origen isquémico. En Estados Unidos, en el estudio UNOS, el 9% de los pacientes estaban en lista de espera mayores de 60 años en 2008. ¿Cuántos había de 65 años? En 1999 había 3.695 pacientes y para 2008, 8.606. Vemos que las listas de espera han crecido exponencialmente. Aquí vemos un trabajo publicado en marzo de 2012. Esto es un estudio en el cual se evaluó de enero de 1994 a marzo de 2012 cuántas donaciones había de acuerdo por rangos de edad. Apreciamos que para 1994 solo hubo 97 donaciones de pacientes mayores de 60 años. Sin embargo, para el 2011 se incrementa hasta cerca de 400 donantes mayores de 65 años. Esto, en el estudio americano, fueron 250.827 pacientes, de los cuales 92.646 fueron de trasplante de donador vivo. Entonces vemos cómo el uso de los donantes mayores de 60 años sí se ha ido en incremento. Pacientes mayores de 60 años, donde representaban el 3.2% de toda esta población, de los cuales 224 fueron mayores de 65 años. ¿Y qué ha pasado cuando las donaciones son de donadores vivos? Si apreciamos en la tabla, aquellos pacientes mayores de 70 años, ¿cómo les va a largo plazo? Tienen mayor riesgo de función retardada del injerto cuando son de donante cadáver comparado con las donaciones vivo. Vemos que hasta un 33.2% en aquellos pacientes mayores de 65 años. Mayor riesgo de rechazo crónico en pacientes más jóvenes. Mayor riesgo de muertes cardiovasculares, de infecciones, de malignidad o accidentes cerebrovasculares en aquellos pacientes también mayores de 65 años.
Por lo tanto, lo que concluyen es la supervivencia global a 10 años es de solo el 29%. Y bueno, yo quiero donar, tengo 60 años, ¿cómo me va a ir a futuro? Este es un estudio publicado recientemente en marzo del 2018, donde vemos a aquellos pacientes mayores de 65 años, cómo les fue en su tasa de filtrado glomerular. Regularmente un paciente de 60 años, las tasas de filtrado glomerular oscilan entre el 80 más menos 11%, comparado con aquellos pacientes menores de 60 años, donde la tasa de filtrado glomerular está arriba del 100%. Después de la donación, a los 10 años, apreciamos cómo la continuidad fue de 30 pacientes de los 49 iniciales de mayores de 65 años. La reducción de su tasa de filtrado glomerular fue hasta 56%. Y aquellos pacientes que vivieron más de 30 años, es decir, tenían 65, llegaron a los 95 años, que solo fueron 3 pacientes, su tasa de filtrado glomerular descendió hasta 45% aproximadamente. Entonces vemos que sí pueden tener una calidad de vida pese a que el donante sea añoso. Y bueno, ¿cómo les fue en el índice de masa corporal? Esto es un dato muy importante. Si aquellos pacientes más jóvenes, si apreciamos es la línea azul, aquellos pacientes más jóvenes somos más propensos a, ok, bueno, como es mi amigo, como es mi familiar, quiero entrar a la donación, bajo de peso y le juro y le perjuro al médico que me voy a cuidar toda mi vida. Es mentira. Aquellos pacientes más jóvenes, su índice de masa corporal después de la donación a 40 años osciló, si estaban en un IMC promedio u óptimo, se fue hasta cerca del 30%, a un IMC de 30. Y aquellos pacientes donantes más añosos, obviamente por su metabolismo más lento, etcétera, otras condicionantes, aquellos pacientes que vivieron hasta 30 años después de la donación, su IMC se mantuvo, si vemos en la gráfica, se mantiene el IMC promedio en el cual él donó. Esto es bastante interesante. Y pocos estudios se han hecho acerca de la calidad de vida. Este estudio publicado en 2013 comparó a aquellos pacientes jóvenes comparado con aquellos pacientes añosos, cómo estaba su calidad de vida. En pacientes mayores de 65 años tienen mejor recuperación después de la cirugía. Esto los autores concluyen en el estudio que probablemente es asociado a que los pacientes más jóvenes, al tener más actividades y no tener tiempo para su cuidado por tener la necesidad de regresar al trabajo más rápido, entonces tendrían una calidad de vida mucho, el dolor después de la donación les duró mucho más comparado con los pacientes añosos en los cuales la recuperación es más lenta y a los 2 meses ellos ya no presentaban ningún tipo de dolor. De la Sociedad Europea de Nefrología, este estudio se publicó ahorita en 2018, lo presentaron este año en el Congreso Europeo de Nefrología. Ellos tienen un registro de donadores y de receptores, obviamente. Participaron 7 países, de los cuales Austria, España, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión, y se hicieron 1.410 trasplantes de donador cadavérico. De este estudio dividieron 2 brazos, hicieron el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 lo dividían en hoy hay procuración, el donador es, no sé, tiene 62 años. Y el grupo 1, ese mismo donador se daba a un receptor en el cual oscilara más, que tuviera más de 6 años comparado con el donador, es decir, tiene 62 años el donador, el receptor más o menos estaba en 52 años, y el grupo 2, aquellos también le daban a pacientes jóvenes y a pacientes añosos.
Si vemos, se hicieron 336 en el grupo 1 y 369 en el grupo 2. Las edades promedio, esto es lo interesante, el receptor más joven estaba en 52 años, más o menos de 49 a 56.3, y en el grupo 2 en un promedio de 40.7 años. ¿Cómo les fue a largo plazo? La enfermedad primaria, eso es bastante importante de definir. La mayoría no tienen el problema que tenemos en México, que la mayoría van a ser diabéticos los receptores. La mayoría de los receptores tienen otros padecimientos, hipertensión, glomerulosclerosis, entran en el grupo también en el cual la etiología no se supo. Y los donadores en ambos grupos más o menos oscilaban entre los 60 con más o menos 5 años. Y bien, ¿cómo les fue? Que a 10 años, es un estudio que se hizo del 2000 al 2007, a 10 años, ¿cómo estuvieron? En el grupo 1, aquellos pacientes jóvenes, donde la edad promedio era de 52 años, el receptor, tenían un injerto funcionante en el 54.4% de los pacientes. Murieron solo 17.7% y tuvieron falla en función retardada en el injerto en el 27.9%. Y en aquellos pacientes mayores de 60 años, ¿cuántos injertos funcionantes había? 40.3%, se murieron 37.3% y tuvieron menor tasa de función retardada. En el grupo 2, donde la edad del receptor estaba en 41 años, apreciamos que tuvieron un injerto funcionante, obviamente al ser el receptor más joven, el injerto funcionante tiene mejor expectativa, hasta en un 60.2%, murieron solo 7.5%, y aquellos pacientes mayores de 60 años murieron solo 27.9%, tuvieron un injerto funcionante a los 10 años de 49.3% y una falla en el injerto del 22.8%. Entonces, si apreciamos, puede ser el donador vivo o donador cadavérico mayor de 60 años, se puede aceptar como donador, ya no se contraindica como tal, regularmente se hace biopsia cero y se trata de parear. En Europa, en España, se parean más o menos, debe de oscilar en más o menos 10 la edad del donador y el receptor. En Italia te permiten hasta más o menos 15, entonces va a variar dependiendo de la región. Aquí lo que comentaba la doctora Abril, se trata de parear viejo con viejo, y pues la edad no va a ser una contraindicación para la donación. Eso es lo más importante que quiero compartirles. Hay muchos estudios que próximamente se van a publicar. Sin embargo, del registro europeo es donde sí demostró que pacientes mayores de 60 años pueden ser donadores y la sobrevida al receptor es muy buena. Entonces, pues muchísimas gracias. Recordemos ejercitarnos para tener riñones sanos. No sé si tengan alguna pregunta.